Está grabando, les pedí el consentimiento, me dijeron que sí. Bien, vamos a resolver el ejercicio 13 de la guía. Voy a correr esto un poco para el costado. Así no nos molesta. Bien, vamos con esto. Nos dice, el circuito de la figura, la corriente intensidad es 3 miliamperes, o sea, 0,003 amperes. ¿Qué intensidad tienen? La intensidad 1 y la intensidad 2. Perfecto. ¿Cuánto vale la diferencia potencial? Bla, 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 bla. Eso lo vamos a ir viendo mira que lo vayamos calculando. Primero vamos por la A. A. Dice que queremos saber la intensidad 1 y la intensidad 2. Vamos a ver esto. Sabemos que 220 ohms, que sería la intensidad 3, vamos a decirlo, o sea que sería la intensidad total, esta resistencia es igual a la total. Como lo hablamos al principio, como está en serie, la intensidad es la misma. Las que cambiarían serían para estas dos. Entonces vamos a decir que intensidad 1 más intensidad 2 va a ser igual a intensidad 3. ¿Por qué? Porque estas dos, si las juntamos, si la convertimos en una sola resistencia, es decir, la sumamos, va a estar en serie. Entonces, la suma de las dos debería ser igual al total. Ya lo hablamos recién esto. Bien, para calcular. Profe, es lo mismo decir intensidad uno más intensidad 2 es igual a intensidad uno 2 Sí, que es decir lo intensidad mismo. 3 ¿es lo mismo? Sí, solo digo 3 porque acá ya la tenemos representada como 3. Entonces, para que vean que es igual al total. O sea, si le ponen 1, 2, es igual, sí. Yo le puse 3 porque acá ya la tenemos con la letra, con el número 3. Acá. O sea, debería ser igual a esta. Pero en sí sí, es lo mismo. Bien, ¿cómo calculamos la intensidad 1? Intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Intensidad 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Vamos a ver acá. Intensidad 1 e intensidad 2 van en paralelo. Entonces, voltaje de uno y el voltaje del otro van a ser iguales. Así que acá también le podemos poner voltaje 1, porque es el mismo dato. Dos circuitos en paralelo van a tener el mismo voltaje. Dos resistencias en paralelo van a tener el mismo voltaje. Bien, ahora necesitaríamos saber cuánto vale ese voltaje 1. Primero vamos a ver cuánto vale el voltaje total. Vamos a sumar las resistencias. Primero sumamos las dos de paralelo y después le sumamos la que está en serie. Como dijimos la vez pasada, nos fijamos, esta afecta igual a estas dos. O sea, esta es serie de esta y también es serie de esta. Entonces primero sumamos las dos de paralelo y al resultado le sumamos la de serie. Las de paralelo nos quedarían 1 sobre resistencia 1, 2. Yo les puse 1 a la de arriba y 2 a la de abajo. Ahora les pongo los números. Es igual a 200 ohms. A ver si tengo acá el símbolo para copiarlo.
Tendría que aprender a ponerlo con el teclado. Nah, nah, no importa, le pongo ohms. Acá está. Acá lo agrando un segundo, así ya me lo dejo a mano. Copiar, ahí está. 200 ohms más un kilo ohms, que son 1000 ohms. Acá es 1 sobre, porque es circuito en paralelo, y acá también es 1 sobre, porque es circuito en paralelo. Si fuera circuito en serie, sí se suman directamente. Son circuitos en paralelos, entonces no, se suman aplicando la fracción. Uno sobre 200 más 1 sobre 1000 sería 1 sobre resistencia 1, 2 es igual a 3 sobre 500. Entonces podemos decir que resistencia 1 o 2 es igual a 500 sobre 3. Acuérdense, le sacamos el 1, y lo damos vuelta para hacerlo más fácil. Ahora, resistencia total va a ser igual a resistencia 1, 2 más resistencia 3. Resistencia total va a ser igual a 500 sobre 3 ohms, que acá también faltó poner, más 220 ohms. Resistencia total nos da 500 sobre 3 más 120. 1160 sobre 3 ohms. Ahí tenemos la resistencia total. Vamos a marcar acá con negro el primer resultado parcial. Y acá vamos a marcar con rojo ya la resistencia total. Genial. ¿Para qué queremos la resistencia total? Para calcular a continuación el voltaje total. Profe, perdón, hay un compañero que está queriendo ingresar. Bien, váyanme avisando porque a mí no me aparece, si no. No tengo nadie en lista de espera. Ahí está. A ver, creo que intente de nuevo. Ahí Martín era. Sí, Ahí lo acepté. Bien, bien, váyanme avisando porque si no yo estoy mirando la pantalla del Paint, no veo. Bien, vamos a calcular ahora el voltaje. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Pero lo que queremos saber es el voltaje. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, voltaje es igual a 1160 sobre 3 ohms por 0,003 amperes. Acuérdense, 3 miliamperes, 0,003 amperes.
voltaje es igual a 1,16 volts. Si alguno va haciendo las cuentas a la par mío y ve que cometí algún error a la hora de hacer las cuentas, avísenme porque no sería la primera vez que meto la pata con una cuenta. A veces se tipeo mal en la calculadora, a todos nos pasa. Ahí tenemos el voltaje total. Muy bien. Ahora que sabemos el voltaje total, vamos a calcular el voltaje que deberían tener estas dos y que debería tener esta. O sea, el voltaje total, vamos a ver el voltaje que deberían tener la suma de estas dos y el que debería tener esta. Yo dije que el de paralelo, el voltaje, era igual al voltaje total, ¿verdad? Voltaje 1 y voltaje 2 van a ser igual al voltaje total. Entonces, ¿por qué debería calcular el voltaje de las dos? Ya está, lo calculamos acá, ¿no debería ser ese? No. ¿Por qué? Porque acá tenemos uno en serie que le saca un poquito. Entonces necesito saber cuánto es el total de estas dos para después poder calcularle o sea, el total de esas dos porque teniendo en cuenta lo que le saca la otra. Bien. Voltaje 1, 2. Esto en rojo no lo quiero, en negro. Voltaje 1, 2 es igual a intensidad está bien, Martín, no pasa nada, por resistencia. Acuérdense, vamos a dejar esto acá. Ahí está. Que más allá de que estas dos son paralelas y que cada una tiene su intensidad, la intensidad de las dos juntas va a ser igual a la intensidad total. Lo vimos acá. Intensidad 1 más intensidad 2 va a ser igual a intensidad total. ¿Y por qué en este caso esta resistencia no influye? Porque cuando hablamos de serie, no se suman las intensidades. La intensidad va a ser siempre la misma, que es igual a la total. Entonces, denme un segundo que cierro esto. Acá está. Que esta y estas van a tener la misma intensidad. Cuando digo estas, hablo del conjunto de las dos, no cada una por separado. El conjunto de estas dos y esta van a tener la misma, porque son serie. Entonces tenemos voltaje 1, 2 va a ser igual a intensidad 0,003 amperes por resistencia 1, 2, que le habíamos sumado 500 sobre 3, ¿verdad? Sí. 500 sobre 3 ohms. Hago la cuenta. 0,03 por 500 sobre 3. Voltaje 1, 2 va a ser igual a 0,5 volts. Muy bien. Ahí sabemos el voltaje de estas dos en conjunto, ¿verdad? Y que como entre sí son paralelas, ambas tienen igual a su voltaje total. Entonces, 0,5 volts es el voltaje de cada una por separado y de las dos juntas.
¿Está bien? Entonces el voltaje de esta va a ser 0,5 y el voltaje de esta va a ser 0,5. Porque en circuitos en paralelo, el voltaje total va a ser igual a cada uno de los voltajes. Profe, ¿puedo hacer un chiquitín para abajo? No, donde hizo la explicación para poder hacer un screenshot, un chiquitín para Dame un arriba, segundo. Ahí. así le puedo hacer. Ahí se ve bien. Sí, perfecto, gracias, profe. Si podés compartirlo en el grupo, ya que estás así, les queda también. ¿Listo? Bien, asumo que sí. Sí, pasa que estoy intentando pasarlo al grupo, gracias. Muy bien. Entonces sabemos que el voltaje de 0,5 va a valer tanto para esta resistencia como para esta resistencia. Entonces, ahora ya directamente podemos calcular. Intensidad 1 era la de arriba, ¿verdad? Sí. Intensidad 1 es igual a voltaje, en este caso sería 1, 2, porque vale para 1 y para 2. No sería el total, porque el total vale para todo. Sería el 1, 2 porque vale tanto para 1 como para 2, porque ambas están en paralelo. Sobre, en este caso estamos calculando la intensidad 1, así que sería sobre resistencia 1. Intensidad 1 es igual a voltaje 1, 2 lo calculamos recién, 0,5 volts, sobre resistencia 1 la teníamos ahí arriba, 200 ohms. Dividido 200, intensidad 1 va a ser igual a 0,0025. Vamos a ponerlo con notación científica. 2,5 por 10 elevado a la menos 3 amperes. Ahí calculamos la intensidad 1. Van a decir, hicimos un montón de cuentas solo para eso. Mucha de la información que calculamos ahí nos van a servir para las otras dos preguntas, así que no se preocupen. Igualmente, parece difícil, pero si se fijan son cuentas súper básicas todas. Acá tenemos una suma, acá tenemos, o sea, un par de operaciones con una operación con fracciones, después son todas o una multiplicación o una división, o sea, no son cálculos complejos. Estamos trabajando todo con la misma fórmula, solo cambia el qué información usamos. Intensidad. Intensidad 2 va a ser igual al voltaje 1, 2 sobre resistencia 2. Intensidad 2 va a ser igual a, voltaje era 0,5 volts sobre 0,5 volts sobre resistencia 2 es 1000 ohms. 1000 ohms. Acuérdense, 1 kilo ohms, 1000 ohms. Intensidad 2 va a ser igual a 0,5
dividido 1000. 5 por 10 elevado a la menos 4 amperes. Y si suman ambas, da 3. Vamos a poner la cuenta acá. Este número es lo mismo que poner 0,002,5. Perdón, 0,0025. Y este número de acá es lo mismo de poner 0,0005. Si la sumamos, nos da intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2. Intensidad total es igual a 0,0025 más 0,0005, ambos amperes. ¿Está bien? Acá me faltó poner los amperes. Esto me da que la intensidad total va a ser igual a 0,003 amperes. Voy a ponerlos acá porque me los olvidé. Amperes y amperes. Y si nos fijamos, era lo que habíamos puesto como intensidad total al principio, donde hicimos la cuenta acá. Nos da el 0,003 amperes. Es una manera de verificar que los cálculos los hicimos bien. En caso de que nos hubiera dado ambas cuentas por separado y nosotros calculábamos la intensidad total, se puede tranquilamente hacer de esta manera. ¿Estamos bien? Nos da lo mismo, obviamente, porque la suma de las dos nos va a dar la intensidad total. Genial. Ya hicimos el A. ¿Cuáles son las intensidades 1 y 2? Intensidades 1 y 2 son la 1 tanto, vamos a marcarlo esto que es respuesta del A, y la intensidad 2 nos dio tanto. Respuesta del A, respuesta del A. Genial. El B nos dice cuánto vale la diferencia de potencial en cada uno de los extremos de los resistores. Bien, el de 1 y 2 ya lo calculamos. El de 1 y 2 vale 0,5 para ambos. Diferencia de potencial, estamos hablando del voltaje. ¿Está bien? O sea, el voltaje en 1 y el voltaje en 2 lo calculamos acá. Entonces, en 1 y en 2 el voltaje va a ser eso. Ahora nos faltaría calcular el voltaje en esta, que le podemos decir 3. Voy poniendo acá las respuestas redactadas. Nada, las redacto al final. Esto sería la respuesta B para 1 y 2. Ahora vamos a hacer acá la respuesta B para resistencia 3, que sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso estamos sacando el voltaje eh, vamos a ponerle resistencia Z. ¿Por qué le pongo resistencia Z? Porque la intensidad ya la tenemos marcada como intensidad 3. Acá vamos a ponerle resistencia Z. La intensidad va a ser la de siempre. Voltaje para Z va a ser igual a 0,003 ohms por resistencia Z, que era 220. Acá son los ohms, acá son amperes. Mm.
habré tocado otra cosa. Intensidad Z. Intensidad Z es igual a voltaje Z, ya la teníamos despejada, es igual a intensidad por resistencia Z. Voltaje Z es igual a 0.003 amperes por 220 ohms. Esto nos va a dar igual a 0.003 por 220. 0,66 volts. Es igual a voltaje Z. Genial, ahí calculamos el voltaje de Z. Vamos a verificarlo. Primero vamos a marcar acá. ¿Está bien? Esto sería para B de la resistencia Z. Recuerden, la llamé Z para no confundirnos con la intensidad 3 que ya teníamos acá abajo. Bien, nos dio 0,66 y esto nos dio 0,5. El voltaje total lo habíamos calculado de 1,16. 0,5 más 0,66 nos da 1,16. Sí, si recordamos, lo dijimos al principio, en circuitos en serie, voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Es una manera de verificarlo para nosotros. Más allá de que estos estén en paralelo, este está en serie del total y nosotros estamos analizando ahí con el total. La suma de ambos nos dio el voltaje total, entonces está bien. Ahí ya calculamos el ejercicio B. ¿Cuál resistor requiere más potencia? Explique. Bien. No sé si alguno tiene el micrófono ahí. En base a la teoría y lo que hablaron con los profes, para ustedes, ¿cuál de las resistencias necesita más potencia? Denme su opinión, no hay respuestas equivocadas. Vamos a ver qué es lo que cada uno piensa. O sea, no es que no hay respuestas equivocadas, o sea, no está mal que respondan mal, a eso me refiero. Sí, sin miedo, no perdemos nada. En paralelo para mí. Bien, ¿por qué? O sea, si decimos algo, vamos a tratar de justificarlo, ¿no? Bien. ¿Nadie? Profe, yo acá tengo estaba leyendo los Bien. apuntes de lo que pude tomar nota, de que la podríamos calcular la potencia para poder Perfecto, Cirano, compararlas una ¿cómo con lo la harías? otra. Multiplicando la intensidad al cuadrado por la resistencia de cada una. Perfecto, hagamos eso entonces. Ejercicio C sería intensidad 1 por resistencia 1 es igual a la potencia, intensidad elevado al cuadrado. Dame un segundo.
Acá está. Intensidad 1 sería, ya me lo olvidé, la calculamos acá arriba, esta. 2,5 por 10 elevado a la menos 3 por resistencia 1, 200 ohms. Es igual a la potencia. Y esto a su vez elevado al cuadrado. Algunos fue haciendo las cuentas, así vamos adelantando un poquito. Si no, las hago yo, no hay problema. 2,5 exponente menos 3 nos quedaría bien por 200 nos queda 101,25 por 10 elevado a la menos 3 watts. Es igual a la potencia. Ahí ya tenemos calculada la potencia del primero. Vamos a hacer ahora con la segunda. Nos queda intensidad 2 elevado al cuadrado. Si alguno va haciendo las cuentas, van a ser casi todas iguales. Así ya adelantamos eso. Por resistencia 2 es igual a potencia. Era 0,5 por 10 elevado a la menos 4 al cuadrado por intensidad eran 1000 ohms. Es igual a la potencia. ¿Alguno hizo la cuenta? Paréntesis 5 exponente menos 4 al cuadrado por 1000. Nos queda 2,5 por 10 elevado a la menos 4 watts. Es igual a la potencia. Y ahora tenemos para la 3. Perdón, profe, estoy notando que en los dos resultados el exponente 10 en el primero era 10 a la menos 3 y se mantiene el 10 a la menos 3 y en el otro igual 10 a la menos 4 y se mantiene el 10 a la menos 4, aunque lo hayamos elevado al cuadrado, los amperes. Sí, porque los números son chicos y acá tenemos números con ceros, o sea, anulan las potencias. Ok, gracias. Igual lo que hace el cuadrado básicamente nos eleva el número este al cuadrado. Vos pensás que el 5 lo convertimos en 25 y el 25 lo convertimos en 125 por 2. Y después lo multiplicamos por 2. Pero también no quedaría el cuadrado o la notación científica, el 10 a la menos 3 o el 10 a la menos 4. O sea, Sí, pero eso después, no. pero la notación científica negativa se nos canceló con los ceros del 200 y en este caso con los ceros del 1000. Ah, ok, ok, gracias. Y ahora teníamos la intensidad
Z al cuadrado por resistencia Z es igual a potencia. Intensidad Z era 0,003 amperes. Acuérdense, como eran en serie, era la total por la resistencia de 220 ohms es igual a potencia. 0,003. Acá me olvidé de ponerle al cuadrado. Por 220. Nos queda 198, 1,98, perdón, por 10 elevado a la menos 3 watts. Es igual a la potencia. Ahí calculamos la potencia de cada uno. ¿Cuál de los tres necesita más potencia? Entonces sería el tercero, el Z. Después estarían estos dos. Muy bien. ¿Estamos bien con esto hasta ahora? ¿Alguna pregunta, algún cálculo que vieron que no haya salido bien? Profe, dijimos que la resistencia 2 era la que necesitaba más potencia, ¿no? La que necesita más potencia, no. Es la Z. La Z, perdón. Acordate que la 2 está elevado a la menos 4, es mucho más chiquito que la Z. Tal cual. Muy bien. Ahora acá tengo unas fórmulas que se las puedo pasar al grupo. Sí, les puede llegar a servir, así que se las paso, porque hay más maneras de calcular, como se dice, la potencia, pero esta está bien. Perfecto. Detengo la grabación. Hoy vamos a hacer y demoramos bastante más de lo que tenía pensado. Bueno, no importa.